Bueno, aunque ya casi todos nos hemos saludado. Buenos días, hermanos. Buenos días. Es una bendición el estar aquí con vosotros. En primer lugar, os traigo saludos de nuestra iglesia, de los hermanos y hermanas de allí de San Fernando, que cada jueves tenemos el culto de oración, oramos por vosotros, os acordamos en la iglesia de Algeciras, por todos vosotros, y os tenemos en nuestras oraciones. Y cuando venía para acá, pues nuestro hermano Eloy, todos lo conocéis, y Andrés, también predica la palabra, suele venir, pues me dijeron lo mismo, ¿no? Cuidados en la carretera, bendiciones para los hermanos, saludos de nuestra parte. Quiero empezar, pues, que después se me olvida, y cuando llegue allí, le diste saludos a los hermanos, y no quiero mentir y decir, ay, se me olvidó. Bueno, pues recibéis todos esos saludos y amor cristiano de los hermanos de San Fernando. Hemos comenzado ya un nuevo año, el año 2026. Y, hermanos, es como una ventana que nos abre el Señor, una ventana de oportunidades nuevas, de oportunidades de compartir su palabra, pero también de oportunidades de disfrutar de la presencia del Señor y de disfrutar los unos de los otros, entre nosotros y con nuestra familia, de tener ese tiempo bueno, de gozarnos los unos con los otros y de darle gracias a Dios por tantas cosas como Él hace en nuestras vidas. La predicación que he preparado para hoy, el título que le puse no era muy complicado. Hay predicaciones que a veces cuesta trabajo. Dice, bueno, ¿qué título le pongo? Este, ¿no? ¿Será mejor otro? Pero este era muy fácil. Es dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios. Y ahora comprenderéis el porqué. Y a modo de introducción, hermanos, hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Hay dos maneras nada más, no hay tres ni cuatro. Hay dos maneras. Y es, o la vives centrado en ti, o la vives centrado en Dios. Y esas dos maneras de vivir la vida produce en cada uno de nosotros dos inclinaciones. Una es de queja, de parecer que todo lo que nos viene mal y de estar en una continua queja en nuestra vida, o la otra que es de agradecimiento y de acción de gracias a nuestro Señor. Hay esas dos formas de vivir la vida cristiana, no hay más. Y esas dos formas tienen diferentes implicaciones para nuestras vidas. Y ahora vamos a ir viéndolas. La porción de la palabra que he escogido para esta predicación se encuentra en el Salmo 103. Vamos a ir un momento al Salmo 103. Y sobre lo que me voy a basar está en los primeros 5 versículos nada más. Es un salmo muy bonito, es un salmo en el que se ha usado mucho para preparar alabanza, para coger alabanza. A mí hay una alabanza que me gusta mucho, que la canta un hermano que casi todos conocemos, que se llama Juan Luis Guerra, no sé si lo conocéis, cantante, que la alabanza es Son al Rey, y está basada en la letra, si fijáis, leéis la letra, está basada en el Salmo 103, y hay muchas más canciones que se cantan en nuestras iglesias que están basadas sobre este salmo. El Salmo 103, si os fijáis, desde el principio hasta el final, el rey David, que fue el que lo escribió,
no encontrará una queja, no encuentra ninguna petición al Señor, no encuentra nada que Él ponga como una excusa o que Él le pida al Señor por algo determinado. Es solamente un salmo de acción de gracias. Empieza diciendo: bendice alma mía a Jehová, versículo 1, y termina en el versículo 22, bendice alma mía a Jehová. Y desde ese versículo 1 hasta el 22 va viendo diferentes cosas por las que el rey David le da gracias al Señor. ¿Y cómo podemos definir? ¿Cómo podríamos expresar nosotros? ¿Cómo definiríamos nosotros lo que significa darle gracias a Dios? Yo he sacado una definición de un teólogo cristiano que dijo: la gratitud es la expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios en su vida y reconoce que todo lo bueno que ha llegado a su vida ha sido provisto por la mano de Dios, y al mismo tiempo que todo lo malo, entre comillas, que ha experimentado es parte del plan sabio de Dios para moldear tu carácter y el mío. Vamos a leer este Salmo 103, los 5 primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta aquí la palabra del Señor. Los 2 primeros versículos dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el salmista? El salmista está haciendo algo que nosotros hacemos todo el tiempo, y es hablarnos a nosotros mismos. El salmista se está hablando a sí mismo, y es una cosa que nosotros hacemos todo el tiempo. Pero hermanos, tenemos que hablarle verdad a nuestra mente y a nuestra alma. Esa es la primera enseñanza que podemos sacar. El salmista está teniendo un diálogo interior, y nosotros, con la persona que más hablamos, ¿sabe con quién es? No es con tu esposo o con tu esposa, con tu hijo, no. Con la persona que más hablamos es con nosotros mismos. Nosotros estamos todo el día continuamente hablándonos a nosotros mismos, recordándonos cosas, diciéndonos cosas, y muchas veces las cosas que nos decimos creemos que es la verdad, pero hermanos, no es la verdad de Dios. No es la verdad de Dios. Muchas veces nos preocupamos por cosas que pensamos que van a suceder. La preocupación no es una cosa que puede suceder en el futuro. ¿Y no te ha pasado que hay veces de que pasan los días y después te das cuenta que no ha sucedido nada, que no ha ocurrido nada, que el Señor te ha guardado y está bien, y tú estás un tiempo dándole vuelta a esa preocupación en tu mente? En estos 2 primeros versículos tenemos ese mismo caso, pero a la inversa. Aquí encontramos al salmista diciéndole a su alma, ordenándole a su alma que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios, y que le alabe
Por eso, con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Fijaros que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Decía Agustín de Hipona, si olvidas, callarás. Si olvidas, callarás. Y eso es lo que el salmista no quería que le ocurriera. Eso es lo que el salmista, lo que el rey David quería evitar. Hermanos, cuando nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da, terminamos olvidándonos del Dios de las bendiciones. Y es así. Eso es así. Además, está en la palabra del Señor. Es lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel en la antigüedad. Cuando el Señor lo sacó de Egipto, el pueblo de Israel estaba en la esclavitud. En Egipto era esclavo de los egipcios y el Señor los saca de Egipto, abre el mar, cruzan el mar, los conduce por el desierto, los lleva en una columna de fuego durante la noche y una columna de humo durante el día, acompañándolo todo el tiempo. Y fijaros lo que el pueblo de Israel en un momento dado le dice a Dios. Vamos a ir a Números, capítulo 11 y el versículo 5. Número 11, versículo 5. Estas son palabras del pueblo de Israel, que dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, como si eso fueran una cosa tan buena. A mí no me gustan los pepinos, ni los pimientos, nada de eso. Pero fijaros lo que dice, nos acordamos de esas cosas. Pero a ellos, y además dice que comían gratis, y no comían nada gratis, estaban esclavos del pueblo de Egipto. Pero a ellos se les olvidó que en Egipto vivían esclavizados y que el Señor les había dado la libertad. Hermano, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos agradecidos al Señor. El apóstol Pablo, como sabéis, pasó por muchas tribulaciones. Estuvo en varios naufragios, sufrió azotes, estuvo encarcelado, tenía un aguijón en su carne que le dijo al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo, ese va contigo hasta que venga a mi presencia. Pero fijaros que el apóstol Pablo, una persona bien entendida en esto, nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y además nos dice que esa es la voluntad de Dios, que demos gracias. Bueno, debemos desarrollar el hábito de la gratitud para poder combatir eficazmente el descontento y el espíritu de queja. Hay veces que estamos descontentos, hay veces que nuestro espíritu no es el espíritu que deberíamos tener apropiado, nos quejamos, por naturaleza somos quejicas, nos quejamos por cualquier cosa, y eso es bueno que lo evitemos. Debemos ser agradecidos, darle gracias al Señor. Y cuando estamos dando las gracias al Señor, estas cosas, puedes estar seguro que no van a estar presentes en tu vida. Ser agradecido también es una de las maneras en que nosotros podemos glorificar a Dios. No es la única manera, pero sí es una de las maneras en que nosotros podemos glorificar a Dios y nos podemos gozar con Él. Fíjate cómo Jesús conecta la gratitud con darle la gloria a Dios.
En el Evangelio de Lucas hay una historia, un pasaje muy conocido, en el que el Señor Jesús va camino de Jerusalén y se le aparecen 10 leprosos. ¿Os acordáis de la historia de los 10 leprosos? 9 israelitas y 1 samaritano. Pidiéndole al Señor que los sanase, que los curase y que tuviera compasión de él. Y dice Lucas en el capítulo 17, Lucas 17, que el Señor los sanó a todos. Pero lo que se resalta en esta historia no es el milagro de sanidad que Jesús hizo y la compasión que tuvo con ellos, que también, ¿no?, es de resaltar. Lo que más bien se resalta aquí es la ingratitud de los 9 samaritanos, de los 9 israelitas. Estos leprosos israelitas fueron sanados, pero ninguno de ellos se volvió a darle gracias a Dios. Solamente fue el samaritano el que volvió a darle gracias al Señor. Y dice Lucas 17, del 15 al 18, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fijaros que el Señor conecta aquí la gratitud con dar la gloria a Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Cada vez que le damos gracias al Señor, le estamos dando la gloria a Dios. Y el salmista David, volviendo al Salmo 103, a partir del versículo 3, empieza a traer a su mente algunos de esos beneficios que Dios le había dado. Versículos 3, 4 y 5. Dice así: Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Esto nos lleva a un segundo punto, y es que tenemos que ser intencionales a la hora de recordarnos a nosotros mismos lo benevolente que es Dios contigo y conmigo, y desarrollar, como decía, el hábito de ser agradecidos en nuestra vida. El versículo 3 dice el rey David: Él, Dios, es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el mayor beneficio que tenemos los creyentes, el perdón de pecado. David reconocía que él era un pecador, y es el mayor beneficio que recibimos. Cuando el Señor viene a nuestra vida, lo primero que hace es limpiarnos de nuestros pecados y nos da su Espíritu Santo. Por lo tanto, David sabe que ese es el primer beneficio y el mayor de ellos que recibimos, porque el pecado es el mayor problema que tenemos las personas. Muchas veces pensamos que es la enfermedad,
estamos enfermos y pensamos puede ser la enfermedad el mayor problema que tenemos o la circunstancia que estamos viviendo, pero no es así. Fijaros lo que nos dice la palabra del Señor en Lamentaciones. Bueno, si lo tengo por aquí. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ese es el peor de los problemas del hombre, el pecado. Y fijaros que si David estaba sorprendido y agradecido al Señor por ese perdón de pecado, ¿cuánto más tenemos que estarlo tú y yo, que conocemos lo que le costó a Dios el que nuestros pecados fueran perdonados, que le costó la vida de Jesús? ¿Y cuántos pecados? ¿Tú te has preguntado cuántos pecados el Señor nos ha perdonado en el año 2025? ¿Qué ha pasado? Sería imposible, es una pregunta retórica que es imposible de contestar. Pero hermano, llevamos 18 días de este año. ¿Tú sabes cuántos pecados nos ha perdonado? Yo creo que tampoco. Yo no sería capaz de contarlo. Pues Dios perdona todos nuestros pecados. Él, es su amor, su benevolencia la que hace esto. Y fijaros lo que dice el versículo 12 de este mismo Salmo 103. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor quita nuestros pecados, pero aparte se olvida totalmente de ellos. Como está lejos el oriente del occidente, una punta de la otra del mundo, en un símil, así el Señor aparta de nosotros nuestros pecados. Y el versículo 4 nos dice que Dios, que es también el que sana todas tus dolencias. Dios es el que sana todas tus dolencias. ¿Y qué implica esto? Una cosa muy sencilla, que nos vamos a enfermar. Porque si Él sana nuestras dolencias, es porque vamos a pasar por la enfermedad. ¿Y quién no ha pasado por una enfermedad en el año pasado? Yo creo que todos. Por una gripe, por una pequeña infección, por algunos, tal vez por cosas un poco más graves. Pero es bueno que sepamos que cuando hemos sanado, el Señor ha sido el que lo ha hecho posible, o el que lo ha hecho directamente, porque Dios tiene también el poder de hacerlo, pero también utiliza a los médicos, la medicina, los medios, que Él nos provee. Dios es el que sana todas tus enfermedades. Y además tenemos la certeza, la segunda certeza es que Él las sanará un día, todas. Un día el Señor sanará todas nuestras enfermedades. El versículo 4 nos dice también que Dios es el que rescata del hoyo tu vida y mi vida, y el que te corona de favores y misericordia. El Señor rescató un día nuestra vida del sepulcro donde íbamos, y lo hizo por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas, nuestras almas han sido redimidas para vida eterna, y esa es nuestra seguridad y nuestra certeza, que Dios nos rescató del lugar para donde íbamos. Él nos rescata y Él nos cubre de amor y compasión. Y también, como dice aquí, nos corona de favores y misericordia. Y es hermosa esta palabra, que Dios te corona.
Solamente se coronan a los reyes, pero Dios dice que Él nos corona de favores y misericordia. Y solo Dios puede hacer esto. Pero fíjate que cuando hablamos la palabra corona, en el original, aquí en este versículo, se refiere a su traducción, ¿sabéis? Una corona, una cosa así redonda, más grande, más chica, pues su traducción es cerco, es como un cerco, se traduce como cerco. Es decir, que Dios pone alrededor de sus hijos un cerco, alrededor de cada uno de nosotros un cerco. Y ese cerco es el sello del Espíritu Santo. Cuando tú has sido salvado por Cristo, cuando tu vida ha sido redimida, tú tienes esa corona alrededor tuya, ese cerco que da la seguridad de que todo este caminar, este peregrinar en este mundo, Dios, a través de su Santo Espíritu, te va a guardar hasta que te lleve a la presencia de Cristo y la presencia de Dios Padre. Es el Espíritu Santo, esa corona que tenemos los creyentes y que nos garantiza, que es como ese sello, que un documento oficial, hasta que no tiene su sello, no tiene legalidad. Bueno, pero nosotros tenemos ese sello del Espíritu Santo que garantiza nuestro viaje, podemos decir, hasta llegar a la presencia de Dios y a ese nuevo reino y nueva tierra. Y el versículo 5 nos dice también que Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor nos restaura, el Señor nos renueva espiritualmente cada día. Nuestro espíritu se va renovando de día en día, como nos dice en 2 de Corintios 4:16. El viejo hombre va muriendo, debe de ir muriendo. Y esto se produce cuando no miramos las cosas que se ven, sino miramos las cosas que no se ven, las cosas de Dios. Y cuando, como decía al principio, cuando le entregamos nuestras preocupaciones al Señor en oración, hay veces que parece que estamos como si no pudiéramos más, parece que o estamos en una situación que no tiene salida. Déjalo en las manos del Señor. Él te va a guiar, Él te va a dar siempre la salida. Hay también un versículo, un par de versículos del profeta Isaías, en Isaías 40, que nos habla también de tener nueva fuerza, de ser rejuvenecidos en el espíritu. Y está en Isaías 40, seguro que todos lo habéis leído en alguna ocasión. Isaías 40 y los versículos 29 al 31, que dice: Él, Dios, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fijaros que dice los que esperan en Dios. Y habla antes de los jóvenes. No quiere decir que porque uno sea joven no se va a cansar, o porque seamos algunos ya de cierta edad estaremos más cansados que el joven. No depende de la edad, no depende de la fuerza, depende del Señor. Y depende de cómo estamos nosotros esperando en el Señor. Fíjense que dice que los que esperan en el Señor son los que tendrán nueva fuerza. Y esperar en el Señor significa tener confianza y tener una fe activa en Dios. Ser pacientes, que a veces nos cuesta,
en la paciencia, saber descansar en el Señor. Si os fijáis, ser paciente, descansar en el Señor, ser activa, muchas de estas cosas son frutos del Espíritu. Todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces, en definitiva, es el fruto del Espíritu lo que nos va a hacer descansar en el Señor, renovar nuestra confianza, vivir el presente con Dios, cada día y en cada situación. Ya a modo de conclusión, quiero dejar algunas cositas. La gratitud produce una paz que no solo guarda mi corazón, sino que guarda mi mente y la guarda del resentimiento, del endurecimiento que la ingratitud produce a mi alma. Hay dos cosas, hermanos: la gratitud y la ingratitud. La ingratitud produce unas cosas, la gratitud produce otras. Y si tú eres agradecido al Señor, te va a producir, como he dicho, paz, va a guardar tu corazón, va a guardar tu mente para el Señor. Pero la ingratitud trae insatisfacción, trae resentimiento, trae endurecimiento. Y hermanos, como lo dije al principio a modo de introducción, tenemos que hablarle verdad a nuestra mente y a nuestra alma. Recordad que hay veces que estamos en situaciones que son complicadas, son difíciles. A mí me ha pasado, yo el primero. Pero tenemos que hablarle verdad a nuestra mente y a nuestra alma, sabiendo de que si el Señor permite que pasemos por una situación así, primero, que Él te está acompañando en esa situación, y segundo, que Dios es bueno, Dios es benevolente, siempre, cuando te encuentras en el tiempo de bonanza y cuando te encuentras en el tiempo de la marejada o del desierto. El Señor es siempre bueno, y si te pones ahí es por un motivo. Y es bueno que aprendamos y que sepamos que el Señor lo hace para moldear nuestro carácter y para que cada vez nos parezcamos más a Cristo Jesús, para que reflejemos cada día más al Señor en nuestra vida. Y hermano, el rey David trae a su memoria beneficios del Señor. A partir del versículo 2, creo que es, ya el versículo 3 empieza a decir, es como si hubiera 2 puntos después del versículo 2, y dice, y ahora son estos beneficios, que el Señor cubre mis pecados, que el Señor me sana, que el Señor le va diciendo. Y al recordar los beneficios de Dios, debemos de darle gracias al Señor por su bondad dulce y tierna con cada uno de nosotros, porque Él nos da mucho más de lo que merecemos. Porque, hermanos, estamos mucho mejor también de lo que merezco. Te voy a hablar por mí. Estoy mejor de lo que merezco. Y sobre todo, porque vamos para un lugar mejor del que merecemos. Ninguno de nosotros merecemos ir para ese lugar, ese cielo eterno, esa tierra nueva que el Señor tiene preparado para su pueblo. Pero para ello, hermanos, necesitamos inclinar nuestra mente. Yo necesito inclinar mi alma para poder inclinar mi vida. Necesitamos inclinar nuestra mente y nuestra alma para poder inclinar nuestra vida. De tal forma
que la gratitud al Señor sea la expresión, por así decirlo, la forma en que expresamos una vida agradecida a Dios y una vida centrada en nuestro Dios. Muchas veces la alabanza que cantamos le decimos muchas cosas al Señor, le prometemos muchas cosas al Señor. Yo cada vez que escucho la alabanza, las cosas que le decimos al Señor, hermano, tenemos que ser conscientes y darle al Señor todo lo que Él merece. Y Él lo merece todo porque Él nos compró. Él compró nuestra vida. Él pagó por nuestras deudas. Pero Él no pagó como... Tú darte cuenta al símil de que tú tienes una deuda en el banco, tú tienes una hipoteca. Bueno, ya mucho por la edad estamos terminando, pero bueno, tú tienes una deuda en el banco y le debes al banco 10.000 euros. Y alguien va al banco y le dice, yo pago los 10.000 euros de este hombre. Y te quedas sin deuda, es verdad, te quedas sin deuda. Pero ¿cómo te queda, hermano? A cero. Te queda a cero. Pero Dios pagó nuestra deuda, pero además nos puso nuestra cuenta en positivo, en lo más positivo que hay, que es la seguridad de que la batalla la ganó Él por nosotros y que un día estaremos en su presencia. Hermano, que el Señor bendiga su palabra. Os animo en este nuevo año a seguir caminando con nuestro Dios, a seguir compartiendo de su palabra y a tener ánimo de que el Señor quiere hacer grandes cosas. Yo solo recuerdo los hermanos de San Fernando, cada vez que tengo la oportunidad, yo les digo que lo mejor está por venir. Y es así, hermano. Y aquí seguro que el Señor va a hacer lo mismo. Lo mejor está por venir. Y un día, seguro que dentro de pronto, no será aquí Agustín, habrá un hermano que el Señor haya puesto para llevar esta congregación, para pastorearla y para compartir la palabra. Pero tenemos que seguir confiando en que Dios lo va a hacer y seguir pidiéndole al Señor. Voy a terminar con una oración. Señor y Padre Santo, qué bueno es darte gracias, Padre. Qué bueno es, Señor, reconocer que no merecemos nada, Padre. Que nada bueno hay en cada uno de nosotros. Y lo único bueno que hay es tu Santo Espíritu que mora en nuestras vidas. Y la certeza, Señor, la seguridad de que tú estás con nosotros en cada situación, en cada momento, estemos donde estemos. Tú estás en medio de nosotros. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por esta congregación, Padre. Yo te pido, Señor, que lo sigas bendiciendo, que lo sigas ayudando. Tú conoces, Señor, sus necesidades mejor que nadie. Provee de lo necesario para ellos, Señor. Guárdalos, Señor. Y, Padre, que sean también agradecidos a ti por todo lo que tú les das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, pues damos por finalizada la reunión.